Vamos a dar inicio y tengo el gusto de presentar el día de hoy al licenciado Vicente Fabián López Corral. Él es orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, mejor conocida como DEGUAE, de la UNAM. El licenciado el día de hoy nos acompaña con una charla denominada Desarrollando mis habilidades para aprender de manera independiente. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida, agradezco mucho su participación y chicos, chicas, los invito a que tomen nota de todos estos tips que el licenciado nos va a proporcionar el día de hoy, esperando que, bueno, justamente les ayude en desarrollar estas habilidades, ¿no? Para aprender de una mejor manera y de manera independiente. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, pues yo entusiasmado de estar con ustedes y compartirles un poco de lo que sé para que puedan tener una mejor preparación para el examen, pero sobre todas las cosas una pues experiencia de aprendizaje más grata en su paso por la universidad. Bueno, le comienzo con la presentación, teniendo ahí una leve introducción. Un segundito. Ya está. Bueno, pues a menudo, a manera de introducción, vemos nuestra formación académica y el aprendizaje general como una relación prácticamente de dependencia hacia alguien que sabe más que nosotros y que pues la asumimos como un proceso o fenómeno que está atado a personas que son intelectualmente superiores a nosotros o que tienen una experiencia que nos supera. Y bueno, eso ha derivado en que el aprendizaje mismo sea algo poco gratificante, un proceso plano, que en muchas ocasiones pues no eh, se adecua a lo que cotidianamente vivimos, ¿no? Y sí, como lo pongo en mi presentación, algo de eso tiene por responsabilidad la escuela. Sin embargo, como quizá algunos de ustedes ya lo habrán visto, sobre todo en ámbitos que son de su interés, el aprendizaje no es así. Implica una serie de sucesos complejos, dinámicos, que no siempre son verticales, es decir, dependientes hacia alguien que sabe más que nosotros o que nos lleva a la delantera en ciertos temas, sino que incluso es una especie como de danza, porque hay una correlación, hay diferentes ritmos, sobre todo si se involucra nuestro interés, así que lo que hoy vamos a ver en este ratito es algunos aspectos que refieren a un aprendizaje mucho más autónomo y sobre todo herramientas y recursos que permiten encauzar este proceso de aprendizaje hacia una labor significativa que les permita no solamente ir hacia cuestiones pragmáticas como lo es un examen, sino que esa formación trascienda, ¿vale? Entonces, parte de los objetivos que pretendo en este rato que vamos a compartir, pues es que ustedes amplíen su autonomía en el proceso de aprendizaje, algo vital en tanto que la educación superior exige muchos retos y a lo mejor ya lo han vivido, pero hay escenarios en donde el profesor tiene un mínimo de orientación. Somos nosotros los que tenemos el control y el no estar preparados, pues conlleva angustias, miedos o que de plano asumamos que no podemos hacer las cosas. Eso me lleva al segundo objetivo de esta plática, que es generar la confianza y seguridad, de tal manera que eso refuerce su autonomía académica y sobre todo pueda minimizar el estrés que va a representar el ser evaluados a través de un examen, que bueno, eso es algo muy común, no solamente en veterinaria, sino prácticamente en todas las licenciaturas que ofrece la universidad. Y por último, ya en un sentido más práctico, pues ofrecer algunas estrategias de estudio que favorezcan sus resultados. No sé si hasta el momento aquí haya alguna duda, pregunta, comentario. Si alguien quiere participar, puede levantar la manita y le cedo el micrófono.
ese te lo van a indicar en la Dirección de Orientación Educativa de la Facultad de Veterinaria, Lizeth. Ahí va a estar grabada y disponible esta plática. Bueno, volviendo al punto, no hay dudas acerca de lo que vamos a hacer en esta hora. Bueno, pues yo sí les voy a hacer una pregunta. Vamos a empezar tanteando terreno. A ver, a quién le gustaría compartir su definición de aprendizaje? Gracias, Wendy. ¿Qué entenderían ustedes por aprendizaje? ¿Ok? Buena respuesta, Montserrat. Experiencia o conocimiento nuevo que adquieres. Una forma de adquisición de experiencia a partir del estudio o análisis. Bien, Christopher, dijiste cosas muy, muy interesantes. Descubrir y almacenar nueva información, también eso es bastante atractivo, Fernanda. Bien. Wow, wow, Paula. Pues bueno, tienen buenas referencias, adquisición de información teórica y saberes, aplicar teoría a la práctica, adquiriendo información. Bueno, creo que estamos llegando ahí a un acuerdo que el aprendizaje implica la incorporación de nuevos saberes para un objetivo determinado. Eso, bueno, contrasta un poco con lo que usualmente entendemos por aprendizaje, ¿no? No sé si les ha ocurrido en su etapa de formación escolar. A mí me pasó, sobre todo pues, a nivel básico, primaria, secundaria, en materias, por ejemplo, como historia, química, incluso matemáticas, en donde se nos decía que el mayor peso del aprendizaje es la memorización o la repetición mecánica de ciertos datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir, digamos, separando las piedritas de los frijoles, ¿no? Primera instancia, justo es eso. El aprendizaje no es solamente memorizar. De hecho, la memorización es una parte del proceso de aprendizaje. Y tampoco el aprendizaje implica replicar información en situaciones específicas, ya que como ustedes lo han comentado, es una experiencia que va a englobar más circunstancias, que incluso va a llevar una aplicación de la teoría a la práctica, lo cual implica un cambio actitudinal, incluso una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Entonces, en resumen, y aquí coincido con todos ustedes, el aprendizaje va a conllevar la comprensión, es decir, la identificación y un primer acercamiento de lo que quiero conocer. Análisis, aquí ya estamos involucrando pues un proceso racional y algo que también es muy importante, la cuestión de la autonomía. Es decir, que al final es el individuo quien decide aprender, lo cual conlleva a que esa serie de datos o información debe tener un significado o interés para nosotros. Es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y qué pretendo obtener al incorporar esos nuevos datos? En ese sentido, el aprendizaje pues no solamente es algo meramente analítico, sino también sensitivo. Seguramente ustedes en la licenciatura ya empezaron a permearse de ello. Implica sentidos, ya habíamos dicho la razón, habilidades, emociones y talentos. Y creo que en su licenciatura y lo que han llevado estudiando de ella, ya están presentes esas cuestiones, ¿no? Desde la identificación teórica del cuerpo de un animal hasta, por ejemplo, no sé si han empezado ya a tener ese tipo de asignaturas, pero si no en algún momento, pues va a implicar el desarrollo de habilidades para intervenciones quirúrgicas, para poder, no sé, atender la lesión que pueda tener un animal, en fin.
varias cosas que ustedes van a llevar a cabo a lo largo de su vida profesional y por supuesto que también implica aquí emociones y talentos, ¿no? Es decir, el aprendizaje ya aquí está enraizado en un propósito vital. ¿Por qué le estoy aprendiendo? ¿Para qué le estoy aprendiendo? Y esto, bueno, va más allá de meras cuestiones pragmáticas, sino implica aquí una realización, ¿no? En este caso, pues lo que ustedes están incorporando va conectado con su propósito de desarrollarse como veterinarios. Aquí, bueno, incluso esta sería una pregunta un tanto existencial. En suma, el aprendizaje también va a abarcar lo que es la transformación integral del individuo. Por ejemplo, yo estudié pedagogía, también estudié historia, y en mi caso, mi formación académica no solamente se conectó con una serie de cuestiones técnicas, sino también implicó una contribución que va de la mano con lo que yo pretendo realizar con mi proyecto de vida, ¿no? Es decir, el estudio de la licenciatura, más allá de obtener trabajo o dar clases, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos viendo que lo que comúnmente aprendemos en las bibliotecas o en el aula, pues va a ir enraizándose, si lo sabemos identificar de ese modo, con un propósito vital. ¿Vale? Entonces, ya claros con lo que es aprendizaje, vamos a centrarnos con un concepto un poco más específico, que es el aprendizaje autorregulado o autónomo, que básicamente es la capacidad de la persona de gestionar por sí misma los procesos cognitivos, es decir, aquellas experiencias que facilitan la adquisición de conocimiento y, bueno, por supuesto que esto involucra la parte emocional que van a conllevar de manera deliberada, es decir, bajo un sentido, el proceso de aprendizaje. Esto que va a implicar que nosotros tenemos la facultad de seleccionar aquellas estrategias que van a resultar beneficiosas al momento de aprender, lo que implica una regulación de emociones y la, más bien el interés por alcanzar unas metas. Es decir, contra lo que a menudo vemos, el aprendizaje bajo, bajo este concepto implica darle una dirección, pero sobre todo que el proceso tenga como principal protagonista a quien desea aprender. Si bien estar en un contexto, por ejemplo, escolar formal, en donde está el profesor, que da una serie de indicaciones, es importante, es clave que quien tome las riendas del asunto sea el que desea aprender. ¿Sale? Y esto implica que nosotros nos conozcamos a sí mismos y comencemos a identificar y seleccionar esa serie de estrategias que nos van a llevar a la meta, ¿vale? No es, por consiguiente, el aprendizaje como algo caótico y sin dirección que a veces asumimos, ¿no? Sino más bien es una cuestión consciente y va hacia un fin específico, ¿vale? Así que, bueno, el aprendizaje autorregulado, que es el que nos va a dar una mayor soltura en este proceso de formación académica, va a tener tres elementos: la cognición, la metacognición y la motivación intrínseca y extrínseca. Cuando nos referimos a la cognición, estamos aludiendo al proceso por el cual nosotros obtenemos información de nuestro entorno, pero no solo eso, también implica darle una interpretación y un significado. Esto conlleva a que los procesos cognitivos que ocupamos van a depender de nuestras capacidades sensoriales y del sistema nervioso central. Aquí vamos a involucrar experiencias como la atención, la percepción, la memoria, la cognición social, el aprendizaje mismo, el lenguaje, el razonamiento y la solución de problemas. O sea que, bueno, lo que hemos venido realizando a lo largo de nuestra vida solamente es una parte de este aprendizaje.
La metacognición es la capacidad que tenemos de autorregular nuestro propio aprendizaje, de tener un criterio sobre este proceso. Y aquí involucran preguntas que pues no siempre hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué ha resultado fácil o difícil? ¿Cómo lo puedo mejorar y para qué me sirve? Em, Quizá esto suceda cuando, más bien, quizá esto aparece cuando nosotros tenemos una percepción más consciente de nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, esas preguntas usualmente salieron cuando no me sentía muy firme al momento de estudiar una materia, ¿no? Y aquí, bueno, comúnmente llegan a aparecer elementos externos como el docente o el material bibliográfico, los recursos de aprendizaje que se ocupan. Y bueno, aunque tal vez no sea en ese sentido, a través de esas preguntas en donde nosotros valoramos los alcances de nuestra formación, estamos haciendo una metacognición y eso es lo que nos va a permitir paulatinamente generar estrategias para resolver esa situación. Por ejemplo, les cuento que donde yo estudié historia, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tenía una materia que era muy importante, que se llamaba hermenéutica y crítica de fuentes, que bueno, las fuentes son la materia prima con la cual trabajamos los historiadores, y resulta que, bueno, el profesor era una persona de tiempo completo, muy buena. El señor, fíjole, era una biblioteca parlante, pero tenía el pequeño problema de que era un tanto inestable con su asistencia. Cuando llegaba y se presentaba en el salón, daba unas clases magistrales y todo el mundo encantadísimo. Pero resulta que eso no siempre salía. Y como era una materia que si bien no era seriada, sí era clave para poder aprender otras que formaban parte del plan de estudio de la licenciatura, a varios de nosotros nos generó cierta angustia. Y recuerdo muy bien que en aquellos momentos comenzaban a aparecer estas preguntas. Evidentemente, en esa época, pues yo no sabía que esto era metacognición. Más bien estaba preocupado primeramente en no reprobar la materia, porque además estaba becado, y por otra parte, pues sí, tener las bases para paulatinamente adquirir el conocimiento de las asignaturas que estaban vinculadas con ellas. A lo mejor por ahí han tenido alguna experiencia parecida antes. Y el reconocer esa circunstancia y estar un poquito eh, atorado con estas cuestiones, pues me llevó a generar estrategias para poder resolver esto, ¿no? Ya sea vincularme con otros compañeros, informarnos entre nosotros después de clase, buscar el apoyo de algún otro profesor con el cual tuviéramos buena relación y que él nos diera una orientación en este tema, buscar también asistencia en la jefatura de la carrera. En la ENA, pues desafortunadamente no teníamos en aquella época, y creo que todavía tampoco, un departamento de tutorías y orientación educativa. Entonces, bueno, ahí fue al calor de los acontecimientos el cómo nosotros intentamos de alguna manera resolver eso y tratar de autorregular nuestro aprendizaje, ¿vale? Entonces ahí es en donde más o menos entra la metacognición. Y por último, viene algo que es muy de nosotros y me parece que también es una pieza clave y es la motivación. La motivación es importante porque implica que nosotros vamos a aprender por convicción y cuando las cosas se hacen por convicción resultan ser mucho más sólidas. Cuando la hacemos por una cuestión de obligatoriedad, ya sea miedo o recompensa, el nivel de compromiso y de disciplina al momento de prepararse académicamente, pues no llega a ser incluso suficiente. O si llega a suceder de ese modo, el aprendizaje no resulta tan sólido y el proceso de estudiar implica hasta ser angustiante.
y no niego que a veces sí lo es. Entonces, la motivación, que es esta gasolina que nos lleva a decir, oye, tú estás aquí, te vas a enfrentar a estos retos porque pretendes algo mucho más grande y profundo, es lo que nos va a llevar a ello, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca. La intrínseca pues requiere de nuestra autopercepción, de cómo nos asumimos. Esta motivación nace de uno mismo, ¿no? Diríamos coloquialmente, serían estas ganas de crecer, de superarse, pero también conlleva a esta satisfacción, que bueno, en algún momento todos lo hemos vivido, de haber hecho bien las cosas, ¿no? Incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que pues, no nos agradan, pero a veces es necesario. Dentro de la motivación extrínseca va a ser va a ser concretar una serie de metas o recompensas que van desde, por ejemplo, el reconocimiento, el hecho de que ustedes tengan un alto promedio, pues implica obtener una medalla, por ejemplo, o tener el acceso, por ejemplo, a irse de intercambio. Entonces ahí está esa motivación extrínseca, eh, el recibir un diploma, incluso, ¿no? El hecho de no ser regañados en casa porque uno reprobó, bueno, es ahí en donde entra. ¿Sale? Entonces, una manera de distinguir entre ambas motivaciones es que la intrínseca parte de una satisfacción por realizar la propia actividad. Y la extrínseca implica esa misma satisfacción, pero a partir del resultado y la aprobación. Entonces, los tres elementos que les acabo de comentar, cognición, metacognición y motivación, van a ser los elementos que les van a permitir desarrollar un aprendizaje autónomo. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, pregunta, vamos bien, Al parecer todo bien, no hay preguntas en el chat. perfecto, muy bien. Aquí también hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta. ¿Sale? Al final somos seres humanos, diría un profesor que tuve en filosofía, seres sensibles y profanos, y entonces también hay que tomar en cuenta la parte actitudinal, el cómo nos sentimos. No siempre vamos a estar bien y a menudo a veces atravesamos momentos de tensión o de conflicto, entonces eso también influye muchísimo en nuestra forma de aprender. Si estamos bajo esas circunstancias, el sobreexigirnos o infravalorarnos pues va a llevar a un resultado en el que no vamos a poder realizar las cosas. Ahí tendríamos que buscar una justa media, como diría Aristóteles. Y bueno, también, a pesar de que el esfuerzo personal es muy importante, también influyen mucho los elementos del contexto en el que nos desarrollemos. Y esto va desde los hábitos, con quién nos relacionemos, la visión que tenemos, no solamente en el presente, sino hacia el futuro, las acciones que vayan en coherencia con este proyecto, porque bueno, el aprendizaje va muy de la mano con un proyecto de vida que nosotros tengamos. El lenguaje, las experiencias e incluso los rituales, también mucho tiene que ver la situación socioeconómica. Puedo tener las mejores aptitudes, habilidades y talentos para ser un estudiante estrella, tener una alta capacidad de aprendizaje y ser muy disciplinado, pero si vivo, por ejemplo, en contextos de desigualdad socioeconómica, difícilmente se va a poder lograr, o de una precariedad en cuanto al capital cultural. O incluso en entornos en donde, ¿sabes qué? Sí está muy padre la universidad, pero eso no te va a llevar a nada, si es que una parte de tu tiempo muy importante se va a destinar al trabajo. Entonces, si se dan cuenta, la cuestión del contexto en el que estamos insertos, al fin y al cabo somos seres sociales, y lo que individualmente podemos ofrecer y nos integra van de la mano. ¿Sale? De igual forma, de nada sirve que yo esté en un contexto
100% favorecedor si individualmente, por X o Y razón, no me asumo como una persona que puede aprender de una manera efectiva, ¿vale? Entonces, eso nos lleva ya a entrarle, digamos, a la parte técnica de esta plática y que seguramente va a ser el espacio más atractivo porque ya va directamente en cómo prepararse para el examen que vaya a enfrentar. Que tengo entendido que ustedes hacen departamentales o cuestiones muy parecidas, ¿no? Entonces, antes de dar paso a la cuestión técnica, no sé si por ahí hay algún comentario, duda. ¿No hay ninguna pregunta, chicos, o algún comentario? Recuerden que si no pueden abrir su micrófono, los leemos en el chat, o pueden alzar, colocar la manita y les cedemos la palabra. ¿Todo claro? Bueno, Michelle nos comparte que todo bien. Bueno, podemos continuar. Perfecto. Pues bueno, hay un montón de formas para prepararse para el examen. Diría por ahí una vieja frase, todos los caminos llegan a Roma, pero es importante que también nos conozcamos para que podamos ubicar los más efectivos. En este caso, yo les voy a compartir algunos que empíricamente han sido validados como las técnicas de estudio más efectivas. ¿Sale? La primera de ellas es la repetición espaciada. Y esta va a utilizarse para consolidar la memorización y la comprensión de temas que va a implicar manejar grandes cantidades de información. A ver, hago una pausa porque por ahí ya sale una duda. ¿Qué hábitos pueden beneficiarnos si crecemos en un entorno de autoexigencia? Uf, esa es una excelente pregunta. Aquí yo apelo a la filosofía. Si bien somos seres que podamos tener la capacidad para hacer muchas cosas, me parece que el asumirnos como individuos con límites y alcances específicos, lejos de llevarnos a una situación de frustración, nos va a permitir aceptar ese marco con el cual tenemos las habilidades que poseemos y paulatinamente trabajarlas. También el hecho de que errar es humano y que pedagógicamente el error, lejos de tener una connotación de castigo o de cualquier otro sentido negativo, la falla implica aprender, porque nos lleva a visibilizar qué es lo que todavía no hemos mejorado o manejado y eso paulatinamente va a permitir alcanzar las metas que nos proponemos. También el hecho de que el aprendizaje es gradual, implica un proceso, no es de la noche a la mañana. Y también, aunque hagamos bien las cosas, tal vez a la primera no eh, puede salir. La actividad es como la resiliencia, el no sobrepensar las cosas o rumiarlas, también va a favorecer mucho. Eh, el tener una buena organización y metas claras, es decir, saber hacia dónde voy a ir, va a implicar que estemos relajados, porque la autoexigencia, si se torna de una manera cada vez más absorbente, va a llevar a la insatisfacción. Y la insatisfacción va a nulificar eh, la apreciación de los logros que vayamos haciendo. No vamos a estar conformes realmente la, eh, con lo que hemos aprendido. Y eso, bueno, se vuelve un círculo vicioso. Definitivamente también el asumirnos como personas que no estamos reducidos a un número, a una calificación, no todo lo cuantitativo eh, funciona, ayuda muchísimo. También el reconocernos como seres singulares. Hay personas que determinadas habilidades y áreas se facilitan más que otras. Entonces,
homologarnos, ponernos en el mismo plano, pues conlleva a que no estamos visibilizando que tenemos un proceso de aprendizaje propio y debemos dejarnos ser, o sea, no pasa nada. Les cuento que jugué fútbol americano por muchos años. Mis últimas temporadas las jugué para la Facultad de Medicina, que por cierto creo que es rival de su equipo representativo, y el entrenador que nos decía en las rutinas, cuando veía señales de frustración o de sobreexigencia, que bueno, en el plano deportivo podía llevar inclusive hasta una lesión, decía, espérate, o sea, no te compares con el cuate más rápido, con el más fuerte, más bien reconoce tus habilidades y ve gradualmente ampliándolas, pero también asume que no siempre vas a conseguir las cosas y los reveses te van a ir poco a poco llevando a que pulas lo que te falte y paulatinamente eso te lleve a un crecimiento. De igual modo, si esta sobreexigencia viene de un ámbito externo, tristemente estamos atravesados por una cuestión de méritos y que eres en cuanto a lo que has logrado, ya saben, esta parte del reconocimiento aparente, pues es romperlo, o sea, no vincularnos a esa cuestión, asumirnos como seres que van más allá de un número, de una cantidad, de una serie de notas, porque quizá ustedes ya lo habrán visto también. Sacar una calificación no necesariamente implica el esfuerzo o el talento, o sea, puedes desde obtener material de gente que va más avanzada que tú y que prácticamente te están dando las respuestas de un examen, hasta inclusive pagar por ello, ¿no? Entonces, más bien es ser honestos con uno mismo, también es algo muy importante, situar nuestras metas claras y tener paciencia a que poco a poco estemos obteniendo las cosas, así como también apertura y resiliencia ante los posibles fracasos que puedan haber. Eso es lo que te puedo compartir en relación a combatir una autoexigencia que, bueno, puede llevar incluso hasta situaciones de depresión. Lo he visto incluso con algunos estudiantes que he tenido, porque, bueno, básicamente me dedico a dar clases en el bachillerato, entonces ahí la parte de autoexigencia está casi a la par de una desidia pues bastante fuerte, ¿no? Es como un péndulo, un tanto desajustado. Y ni lo uno ni lo otro nos va a llevar realmente hacia una realización. Visualicen esto. El aprendizaje al final es un medio que nos lleva a una realización profunda, no necesariamente obtener un título, a tener un reconocimiento, incluso un buen salario. Tiene que ver con nosotros mismos. Y eso conlleva ser abiertos, tolerantes, pacientes, flexibles, a momentos sí también firmes. ¿Y por qué no? ¿Sabes qué? Hasta aquí llego y no es renunciar, es tomar el camino de otra manera. No siempre las cosas son en vertical o bajo una sola vía. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que podría compartirte sobre ese tema. No sé si por ahí hay alguna otra duda, si quedó claras las cosas. De nada. ¿No? Al parecer, ¿no? Wendy agradece por la respuesta. Bueno, entonces retomamos esta parte de la repetición espaciada. Hilando las cosas va a ser una técnica que va a estar enfocada a memorizar y comprender temas que van a implicar grandes cantidades de información. Supongo que esto es algo que comúnmente están realizando. Y el objetivo de esto es reducir la curva del olvido. Es decir, a través de estudios neurológicos y demás, se sabe que el ser humano llega a olvidar hasta el 90% de lo que llega a estudiar. Y si esto agrega en otros factores como estrés, angustia, malos hábitos o que no lo hacemos por convicción, se amplía más la brecha, ¿no? Entonces, para que ese olvido natural, por así decirlo, llegue a mainar,
es necesario que tengamos buena organización de tiempos, porque esto es algo paulatino, y un buen manejo del proceso de información, ya que la repetición espaciada va a implicar el que yo vaya verificando constantemente a través de una serie de tarjetas lo que he aprendido. Voy a poner como ejemplo que tengo un examen para dentro de 2 meses y tengo que estudiar, no sé, el primer módulo de anatomía. Ustedes sabrán que ese tema también es muy pesado. Entonces, hago un primer estudio o una revisión diagnóstica de lo que es. Ahí hay que ser abiertos para poder identificar los posibles los contenidos que posiblemente me cuesten trabajo. Después de hacer este estudio general, que va a ser preliminar, voy a apuntar en unas tarjetas unas preguntas relacionadas con lo que quiera estudiar. Pueden ser básicos como, ¿qué es la anatomía? eh, ¿Cuáles son las funciones? Etc, etc. Seguramente ahí ustedes conocen más que yo. Y la van a poner en la cajita. Van a calendarizar en función a la prueba que se van a enfrentar. Supongamos que a los 3 días yo voy a enfrentarme a esa cajita. Y sin estudios previos, con la pura memoria, voy a someterme a una prueba que es contestar las preguntas que vienen en esa cajita. Si las respondieron bien, esas preguntas van a pasar a una tercera caja. Eso que está indicando que tienen bien información y que esa caja va a aparecer en un momento dado solo para repasar. ¿Sale? Las que no, voy a ponerlas en la caja 2. Más bien, perdón, se mantienen en la caja 1. Y eso que nos indica que esos temas no van bien. Entonces va a ser como una especie de pruebas escalonadas que nos van a mantener fresca la información que yo quiero manejar. Si en algún momento, ya pasando algún tiempo, no recordamos esas preguntas, las tarjetas que las contienen van a la caja 1, que digamos que ahí están contenidos lo que todavía no manejamos bien. Lo que va a ir sucediendo en el resto de las cajas es el nivel de comprensión de las preguntas o de los contenidos que yo estoy estudiando. ¿Sale? Va a llegar un momento en el que ustedes ya van a tener todo. Vamos a ver algunas ventajas de esto. Para empezar, la repetición espaciada puede darse ya sea a través de medios analógicos, es decir, que ustedes se compren fichas de trabajo y vayan escribiendo las preguntas o los fragmentos de los temas que desean estudiar y bueno, cajas de cartón y ahí ponerlas y organizarlas según sus necesidades. La otra opción es que gracias a la tecnología, ustedes pueden realizar esto e incluso jugar con más elementos, como por ejemplo copiar mapas conceptuales o diagramas, ponerlos en esa ficha, colocar colores. Ahora sí que en función a lo que les favorezca mejor. En este caso, hay un montón de aplicaciones, tanto en celular como en tablets, incluso en computadoras, que les pueden llegar a hacer una gestión más eficaz de la información. E incluso te diseñar las preguntas, ¿no? Gamificarlas, como se les dice ahora, una de las aplicaciones más efectivas y populares para hacer la repetición espaciada ya con un toque de juego va a ser Quizlet, en donde ustedes pueden configurar los cuestionarios y darles incluso una temporalidad para que esto sea mucho, mucho más efectivo. ¿Vale? Entonces, la ventaja que va a tener esto es que pueden disminuir el tiempo que invierten estudiando, así como el aumentar la cantidad de cosas que uno comprendes primero
posteriormente memorizas. ¿Sale? Y aquí hay que también ser sensibles. Hay asignaturas o disciplinas en donde sí la clave es la memorización. Por ejemplo, el llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, ¿no? El identificar las fórmulas químicas de determinados medicamentos, sus reacciones. Ahí sí, ni modo, hay que memorizar. Pero hay otras en donde involucran toma de decisiones, entonces la memorización se queda corta. Tengo que ampliar un poco más esa información. Otra de las ventajas que tiene la repetición espaciada es que cualquiera que necesite recordar cosas, ya sea incluso en la vida personal, puede beneficiarse de esta técnica. Y hay referencias. Tenemos las cajitas. ¿Sale? Y otra cosa es que, bueno, yo puse ahí como ejemplo las preguntas o comentarios, pero hay un montón de recursos. Pueden utilizar palabras clave, pueden utilizar imágenes, audio, videos, notación científica. Y como les he comentado antes, pueden hacerlo de manera analógica o por medio de una app. Así que esta repetición espaciada puede ser adecuada para, por ejemplo, fortalecer la retención en una serie de terminologías técnicas o propias de su disciplina, que bueno, aquí yo creo que es muy importante para ustedes, sobre todo con el manejo de pues, todo este argot del lenguaje médico que ustedes deben de aprender y estar a punto. Esto también puede ser utilizado para retener comandos de software, para programar, fórmulas o procedimientos, también incluso para aprender un idioma, estudiar para exámenes, sobre todo que tengan que ver con la recuperación de datos concretos, ¿no? Como es el caso de medicina y leyes, preguntas cerradas o de opciones múltiples. Memorización de nombres, y bueno, ya en términos, por ejemplo, de arte, incluso para repasar acordes de guitarra. ¿Sale? Entonces es una técnica bastante flexible que implica, eso sí, disciplina, que si nosotros no tenemos una buena organización de tiempo y de una evaluación constante, pues no vamos a poder sacar provecho. ¿Sale? También es clave que esto pues tenga un trabajo preliminar que va a consistir en procesar información, tener apuntes bien realizados. ¿Sale? Comprensión, lectura también. Sí, hay un aprendizaje que puede ser inconsciente, que se puede dar mediante inducción. Por ejemplo, en mi caso no soy muy afín a algunos estilos de música, les pongo como ejemplo el pop. Y bueno, de adolescente tampoco me agradaba, ¿no? Yo estaba más cargado hacia el rock, hacia el metal, el ska, la trova, que son géneros musicales que hasta la fecha me gustan mucho. Pero bueno, les cuento que eso fue hace como 20 años más o menos, ¿no? Sonaba mucho un grupo que se llama Backstreet Boys, que seguramente para ustedes ya son todo un clásico, y nunca me agradó, pero la repetición, el hecho de que esos estilos musicales estuvieran constantemente en mi entorno, me llevó a que inconscientemente, por lo menos, identificara la tonada. No digo cantarlas porque realmente no manejo el inglés. Yo creo que hablo peor que Peña Nieto, pero sí las guachaguacheo. Y en ocasiones he salido con amigos de mi generación, gente que anda entre sus 30 y sus 36 años, y que por nostalgia en el karaoke pone ese tipo de temas, y pues resulta que yo me las aprendí, que yo las tengo ahí, entonces no sé en qué momento esa información se volvió significativa, y ahí está, ¿no? Cosa muy chistosa porque hay otras cosas, hay otras cuestiones que son más de mi interés y me cuesta más trabajo aprenderlas. Y algunas ya se me olvidaron, pero esas canciones, ahí las tengo, ¿no? Igual con las de Paquita del Barrio, entonces, sí, sí puede darse el aprendizaje a través de una forma inconsciente. Sin ansia, adelante.
No, nada, perdón, un pequeño error. No, no te preocupes. ¿Alguna otra duda respecto a la repetición espaciada? ¿No? Bueno, vamos con otra que a mí me gusta muchísimo. Yo que soy de humanidades, pues esta también me agrada bastante. Y esta técnica se la aventó un cuate que no solamente fue un excelente profesor, sino que incluso ganó el Premio Nobel de Física por sus aportes a la mecánica. Y básicamente el método Feynman va a ser un modelo mental que va a utilizar una técnica sustentada en la comprensión para ayudarnos a aprender algo, y esto por muy complicado que sea. Lo nodal de esta técnica es la cuestión analítica, descomponer los elementos en sus conceptos o acepciones más básicas para después volverlos a unir, asumiendo la lógica y la razón de ser de esos contenidos, para que de esta manera se dé una base, la construcción de una base sólida que permita obtener información nueva. Básicamente, el método Feynman va a permitir que nosotros podamos aprender un concepto complicado a través de la exposición, es decir, de la enseñanza a alguien que no sepa, el que nosotros podamos explicar con palabras sencillas un concepto que es complicado, lleva a visibilizar que tenemos un buen manejo del tema. ¿Sale? Entonces, este método va a ser efectivo para el estudio de las ciencias exactas, pero por supuesto que también aplica para las humanidades. Les puedo decir que yo eh, enseñando he incluso aprendido más que cuando era propiamente estudiante. Les cuento un poco lo que es el método Feynman a paso a paso. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer con esto es escribir el concepto como título. Y aquí les pongo algo que es muy propio de mi área de formación, la globalización. El segundo paso es así, en una diagnóstica, intentar explicarlo con mis propias palabras. Si hay trabas, si hay ambigüedades, incoherencias, etcétera, 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 pues esto me está reflejando que no tengo un buen manejo del tema. Entonces eso me lleva a una eh, investigación o a una serie de pasos que me permitan corregir esos errores. ¿Sale? Y posteriormente vuelvo a intentar dar una explicación para identificar las partes que posiblemente me cueste trabajo desarrollar. Ya que tengo una fluidez en la exposición, aquí por ejemplo pueden grabarse y el escucharse puede ayudar muchísimo a hacer una autoevaluación. Pero ya que, digamos, tenga aterrizado ese contenido y se ha expuesto en palabras sencillas a través de mm, es una exposición fluida, entonces viene el último paso, que es explicárselo a alguien más. Si esa persona te entiende, ya lo tienes. Si no, entonces eso implica que todavía hay cosas que corregir. Entonces, así que bueno, verifico en qué paso me quedé, qué es lo que no está funcionando y paulatinamente lo voy puliendo. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene este método? Pues va a favorecer un aprendizaje basado en la demostración. Aquí vamos a este buen señor explicando, yo veo una serie de fórmulas físicas bastante complejas, pero incluso lo noto entusiasmado, con palabras sencillas. Habría que ver cuál es la postura de sus alumnos, ¿no? Otro elemento también muy importante es que somos sensibles al alcance del aprendizaje que estamos teniendo.
Reitero, si por ahí hay elementos que muestran que me estoy trabando, que estoy dudando a la hora de exponer, tiene claro que todavía no poseo el dominio completo del contenido y entonces eso me tiene que llevar a una revisión. Hay algo que también es muy importante y es el ganar confianza, sobre todo pensando que culturalmente nos cuesta trabajo exponer en público o no lo hacemos de forma adecuada, el sentirnos seguros para comentar X o Y tema hace que nosotros tengamos incluso hasta un aspecto más relajado, más tranquilo. Los nervios están ahí contenidos y eso pues hace que también estamos más enfocados. Otra cuestión también muy importante y que seguramente esto pues va a ser el quehacer cotidiano de ustedes, incluso profesionalmente, es la simplificación de tema de conceptos complejos en frases simples. Sobre todo, bueno, me vengo abocando pues en toda esta terminología médica y en esos procesos tan complicados que ustedes tienen que aprender, el reducirlos a expresiones más básicas y sencillas, habla de que, bueno, ya tienen un buen manejo del tema, ¿no? Yo, cuando fui estudiante de historia, recuerdo a un profesor, me parece que sí leyó este señor y aprendió esa técnica. Él nos daba una materia que es de lo más complejo, se llama Filosofía de la Historia, estábamos viendo a Marx, que por cierto es un pensador bastante complicado, pesado, y el señor lo explicaba de una manera tan sencilla, tan sencilla, que uno no sentía que en esa lección se estaba metiendo filosofía, economía e historia relacionadas de una manera coherente y bien básicas. Seguramente ustedes ya han tenido en su experiencia escolar profesores que les han enseñado contenidos sumamente difíciles en un formato mucho más tranquilo. ¿Sale? Entonces esto pues nos lleva a ver que también es una constante práctica. Y como sucede en la repetición espaciada, requiere tiempo. Aquí es clave la organización. Si ustedes por X o Y circunstancias no tienen una adecuada gestión de su tiempo, van a tener resultados limitados de este aprendizaje. Implica, híjole, mucha disciplina, ¿sale? Pero si logran hacerlo, les puedo apostar que ya tienen el 50% del camino recorrido. Y en fechas de exámenes, en donde todo el mundo es la locura, ustedes van a estar pues muy zen, muy tranquilos, ¿no? Entonces, es muy importante también que hagan una jerarquización de prioridades para que la planeación de su agenda de estudios sea mucho más adecuada. Esto también en relación a la dificultad que presentarían las materias, ya que no todas son iguales. Entonces, considerando estas variables, pueden diseñar un plan de trabajo que les permita ocupar cualquiera de estas dos técnicas de estudio para poder lograr, en este caso, la cuestión del examen, ya que de no hacerlo, de ir prácticamente a la deriva o sacando las cosas, digamos, al vapor, implicaría que el día de la prueba lleguen tensos, con un bagaje académico, pues, mm, frágil, vulnerable, y entonces el examen resulta ser ese monstruo que todos le tenemos. Por si en cambio realizamos un estudio constante, bien planificado, estratégico, pues no veo que los nervios sean algo que los termine sometiendo, ¿no? Es inseguridades. Y bueno, algo que también tienen tanto el método Feynman como la repetición espaciada es que consolidan esa confianza y esa seguridad, porque tienen evidencias que están permitiendo medir cuáles son sus avances y sus alcances.
De esta manera, pues incluso pueden visibilizar una especie de proyección de cómo les va a ir, ¿no? Que bueno, si las cosas se hacen bien, pues los resultados tienen una alta posibilidad de que sean favorables. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan dudas con el método de Feynman, algo que les haya llamado la atención. Incluso hasta se pueden grabar, ¿eh? Gracias, Aranza. Gracias, Isaac. Bueno, para cerrar mi plática, vamos con algunos consejos finales. Que algunos, por cierto, ya han aparecido. El primero de ellos es que cada asignatura es distinta, ¿vale? Y dependiendo de cada caso particular, pues también vamos a ver su nivel de dificultad. Otra cuestión también muy importante es que conózcanse como aprendices, vayan identificando por qué medios ustedes son más efectivos a la hora de aprender. Yo, por ejemplo, pues me adecuo bastante bien con la lectoescritura, pero también soy muy visual. Entonces, procuro adquirir recursos, herramientas que vayan hacia ese punto, ¿no? Que no quiere decir que tampoco seamos tan especializados, pero sí hay una cierta preferencia, ¿no? Esto también involucra los horarios. Yo, por ejemplo, después de mi jornada laboral y en las noches, rindo menos que, por ejemplo, después de desayunar, ¿no? Durante la mañana. Otra cuestión también importante es que confíen en sus capacidades. Eso es algo nodal. Si bien somos proclives al error, tampoco quiere decir que el error sea pues una constante negativa o que estemos inválidos de hacer las cosas. Por supuesto que no, simplemente hay que tener paciencia y si algo no funcionó, cambiar de estrategia. Les digo que en ese sentido los fallas enseñan mucho. Otra cuestión que también es importante recuperar es que elijan bien su material de estudio. Tienen algo básico, que es lo que les dicen sus profesores y lo que particularmente indica cada asignatura. Pero de esa gama de herramientas, ustedes vayan visibilizando cuál es la más efectiva. Hay, por ejemplo, en mi caso, durante la carrera, una cuestión que me ayudó muchísimo fue con mis amigos organizar círculos de lectura, en donde nos íbamos a la cafetería de la escuela, leíamos el material que nos dejaban nuestros profesores y, e íbamos compartiendo las conclusiones de estos textos. Y entre nosotros íbamos también evaluando, oye, pero es que aquí estás entendiendo tal cuestión de una manera inadecuada porque se te pasó esta palabra, o sabes que sí, reafirmo que yo también llegué a esa conclusión. Entonces eso puede ser muy rico. ¿Sale? La coevaluación es algo muy padre y el coaprendizaje, por supuesto que también, ¿no? Y algo que me parece relevante es que no hay fórmulas mágicas ni productos milagros. Ninguna estrategia de estudio va a ser infalible. Y el potencial que tengan cada una de ellas, pues depende de cómo la aprendieron, cómo la estén aplicando, así como el contexto. ¿Sale? Entonces, bueno, esto sería todo. Si desean aprender un poquito más, saquen una captura de pantalla a esta diapositiva. Son recursos muy valiosos en cuanto a técnicas de estudio.
no está de más ampliar ese abanico que poseen para enfrentarse a los desafíos que implica su carrera. Y bueno, estoy abierto a que me hagan algún comentario, pregunta, qué les pareció ahí la plática, si les sirvió, no les sirvió. ¿Todo claro, chicos? Muy, muy claro para ponerlo en práctica. Sí, todo muy claro, muchísimas gracias. Gracias, Aranza. Sí, así es, Carla, mucha información, pero creo que al final la idea también es que ustedes se queden con, digo, son pues conceptos, son ideas muy concretas, ¿no? Y que ustedes también trabajen en ello de manera personal, ¿no? Creo que algo que rescato de que comenta el licenciado Vicente es conocernos, ¿no? Creo que a partir de eso, de conocernos, saber cómo aprendemos, pues también podemos ir redirigiendo, ¿no? Este autoaprendizaje, y bueno, esta independencia, ¿no? Para el aprendizaje, ¿ok? Pues bueno, no sé si ya no hay otro comentario en el chat, pues hay muchos agradecimientos, ¿no? Que fue de bastante ayuda. Si no hay ningún otro comentario, pues no me queda más que agradecer la participación del licenciado Fabián López, ¿sí? Y pues bueno, invitarlos a ustedes a que sigan participando en las actividades de tutoría que todavía tenemos agendadas para el día de hoy y bueno, también que estén atentos para las actividades que estamos programando para los próximos días de tutoría, ¿vale? Licenciado, Muchas y bueno, gracias. no sé si tiene algún otro comentario antes de concluir. Sí, que no le tengan miedo. Traten de ahí de entender el miedo y de identificar sus necesidades, porque a veces eso también nos limita muchísimo, ¿no? Y no se comparen con los demás. Cada uno tiene su propio camino. Algunos van a aprender más rápido que otros y eso no los hace menos o más. Cada cual tiene su propio camino. Así es. Así es, y bueno, la carrera, lo sabemos, tiene su grado de complejidad, ¿no? Ustedes están iniciando, están experimentando, pues sí, ¿no? Una nueva forma de trabajo, forma, ritmo, ¿no? Entonces, pues suelen caer a veces hasta en la frustración, ¿no? Pero bueno, también es parte de ir aprendiendo a manejar todo esto, ajá. Y como dice Aranza, ¿no? A ella, por ejemplo, le sirvió mucho pues, y lo va a aplicar, ¿no? Al menos el método Feynman para su examen de la próxima semana. Esperamos que lo mismo hagan los demás, ¿no? Y sobre la misma práctica, uno se va, pues lo va haciendo hábito, ¿no?